Bueno, a continuación vamos a escuchar la exposición de la doctora María Cecilia Lanuso Campo, abogada de la UBA, doctora en finanzas de la Universidad del SEMA, máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Austral, certificación internacional en cuestiones de Derecho Mercantil Europeo y Administrativo Español y Europeo de la Universidad de Salamanca, certificación internacional en Ética y Compliance, reconocido por la International Federation of Compliance Associations. Actualmente se desempeña como directora de la carrera de abogacía de la Universidad del SEMA, es docente de la maestría en finanzas de la Universidad del SEMA, en la maestría de Derecho Empresario de la UADE, maestría en Derecho Empresario del SADE y maestría en finanzas de la Universidad de San Andrés. Dicta clases en la certificación Next Board, tu próximo paso para integrar el directorio. Cecilia, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la cátedra del doctor Travieso, a Juan Antonio, a vos, Marcela, realmente por la iniciativa. Es muy bueno todo esto que están haciendo. La verdad que un panel tan distinguido, y yo les voy a contar, siempre acostumbro a hablar de finanzas y mercados, en esta vez no. Y tenía pensado algo, pero a raíz de todo lo que fui escuchando es como que se fue reprogramando, ¿no? Las ganas de compartir y de hablar de algunos temas. Y entre esas cosas, yo estaba pensando, ¿no? en todos estos temas que se hablaron de liderazgo femenino, de empoderar, y me quedé pensando mientras escuchaba las exposiciones, ¿cuál podía ser el camino eficiente, ¿no? El mejor camino para cortar todas estas brechas de que hablamos? Hablábamos de 100 años, de 170 años, y todavía quedan lugares, digamos, por ocupar, lugares por ver, y estamos hablando de cambios que ningún cambio es fácil, ni siquiera los cambios laborales, ni siquiera este cambio estábamos hablando al principio, de cómo nos cuesta a los profesores esa cosa de no estar en contacto con los alumnos y ver las caras. Bueno, estos cambios cuestan mucho. Y nosotros pretendemos hacer cambios disruptivos en cuanto a cambios sociales, culturales, económicos, usos y costumbres que son muy fuertes. Entonces yo, en esa cuestión de pensar, a ver, cómo podíamos llegar a ese cambio, tiene algo que ver con lo que pensaba hablar al principio, y me voy a enfocar en la cuestión de las niñas y la educación. Eh, Voy a tocar otros temas, ¿no? Pero yo digo, si nosotros queremos acortar este camino, tenemos que empoderar y darle decisión a las niñas. Que las niñas puedan optar por ayudar o no, aunque parezca egoísta lo que estoy diciendo. Pero en una casa, cuando la familia entra en problemas, ahora todos hablamos del COVID, hay muchos trabajos de la CEPAL sobre el efecto del COVID en los hogares, y las primeras que ocupan el rol de cuidadoras, de cocinar a sus hermanos, de ocuparse porque la madre y el papá tienen que salir a buscar alimento, comida y dinero, queda en manos de las niñas. Entonces, el saber decir, no, necesito ir al colegio, tener una escolaridad, y desde el punto de vista de la política y de nosotros los hacedores del derecho, poder acompañar toda esta cuestión. Eh, bueno, yo quería hablar sobre ese punto ciego, ¿no? Estos lugares que quedan aún pendientes, porque si bien se ha avanzado mucho y es muy bueno lo que se avanzó, eh, yo lo que siento, esto es una opinión totalmente personal, no soy especialista en temas de liderazgo, en temas de género, sí me gusta estudiarlos, me gusta leerlos y me apasiona. Eh, Veo también que hay mucho de derecho, mucho en leyes, y después en la implementación nos quedamos muy cortos. Yo pensaba al principio, cuando me invitaron a la charla, decir, bueno, voy a hablar de los huecos, lagunas que van quedando pendientes, ¿no? A pesar de que hay algunas batallas que se han ganado, todavía la mujer sigue teniendo marginación, discriminación, violencia, abuso y sometimiento.
y no solo pensando ahora en este momento en las niñas, sino en las mujeres en general. Y cuando estamos hablando, digamos, de estos temas, estamos hablando de una falta de libertad. Estamos hablando, además de la falta de libertad individual, del respeto, ¿no? Del respeto hacia el otro. Entonces, yo pensaba, dije, bueno, ¿cuáles son las batallas que todavía faltan dar? Mucho se habla de las mujeres en los lugares de decisión, y estamos mirando en esta pirámide la mujer que está allá arriba, que cuesta llegar. Es cierto, en los directorios, por ejemplo, en los directorios de las grandes empresas. ¿Se han buscado incentivos? Sí, se buscan incentivos. Por ejemplo, que haya fondos que no inviertan en esas empresas, que no haya diversidad o no haya paridad de género. En política se avanzó mucho con el tema de cupos, no tanto en nuestra Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, o en lugares como nombraba recién la doctora Barbagelata. Pero al mismo tiempo hay otro ángulo ciego en donde aparece una gran dejadez, que es entre las mujeres entre sí. Y las mujeres también que están en lugares de decisión entre sí también. Eh, y dentro de todas estas cosas, a mí me preocupa, digamos, mucho, y es al foco que quiero ir, quiero dejar esos temas, digamos, son como líneas que uno va dejando para que los cuales todavía toca ver, pero mi preocupación hoy, mientras miraba todo esto, dije, ¿cómo acortamos todas estas cuestiones que todavía faltan? Y yo creo que es poniendo toda la visión, todo el foco en el acceso a la educación, y hablo de acceso, no derecho, porque el derecho está en las convenciones y está en las leyes. El acceso a la educación de las niñas. Y en todos los niveles. Sí, obviamente quienes son más vulnerables es a quienes más les cuesta. Y recién hemos nombrado trabajos, por ejemplo, los trabajos infantiles en los lugares rurales, la explotación infantil en sus diversas formas, desde el uso laboral, el uso sexual, el uso de los políticos también de los niños. Uno lo ve cuando son las manifestaciones, ¿no? Las madres, bueno, en peligro por sus embarazos, por sus partos. La pérdida de chance que les da la falta de educación. Y esto que les comentaba al principio, cuando en los hogares hay que dejar a alguien a cargo, a que cuide a los hermanitos, a que los alimente y hasta que los defienda, suelen ser las niñas las que ocupan el rol, porque es el rol este, como hablaban anteriormente, ¿no? Esta cuestión ancestral de que es la mujer la que es la cuidadora. Entonces, todos estos obstáculos, eh, obviamente, hacen al desarrollo, ¿no? Y a la integración. Creo que parte de lo que todavía nos queda por estudiar, por ver, es analizar esos factores. Que los factores están, ya lo sabemos. Ahora es analizar cómo eso impacta y cómo llegar. Yo creo que en esto que recién hablaba Laura, ¿no? De cuando está en la práctica, cómo le impactó y cómo se comprometió a partir de ahí, creo que nos hace falta ese mismo ejemplo que decía ella recién. Y en este derecho a la educación, por ejemplo, yo estaba mirando, traté de buscar estadísticas, pero no encontré mucho, encontré muy poquito. Sí, un estudio de la Organización Internacional del Trabajo de 2017, pero se refiere, digamos, al mundo en general. Estaba buscando derecho de las niñas en tema puntualmente de educación. Em, y me encontré un artículo bastante interesante sobre el tema de trabajo, ¿no? Entonces ahí yo veía las estadísticas que dicen, bueno, los niños y niñas entre los 5 y 17 años en el mundo trabajan. Es un 14% de la población. Y de esa población, el 57% son los niños y el 43% son las mujeres. Es decir, son muchos, niñas y niños. Pero todas esas niñas les estamos coartando el futuro, sacándolas del mundo directamente, porque son niñas que no tienen educación, entonces no van a poder decidir.
Entonces, cuando hablamos de mujeres con derechos de decisión, estamos pensando en la parte de arriba de la pirámide. Yo quiero que miremos la parte de abajo, que veamos las niñas que necesitan esa educación, ¿no? Por eso hablaba de ese punto ciego, de ese ángulo ciego. ¿Qué pasa? Estas niñas empiezan con trabajo doméstico, trabajo rural, las familias que necesitan, digamos, obviamente los recursos, y todo esto es arrebatar ese futuro. Em, ¿Qué impacto tiene la educación en las chicas? Y de educación estoy hablando de escolaridad de los primeros años. Hay un estudio de la CEPAL que dice que si tiene la escolaridad hasta los 8 años, 14 años, ellas empiezan a discernir entre lo bueno, lo malo, lo que hago, lo no, me hago respetar. Y después también el decir no, ¿no? La decisión de decir esto no o esto sí. Entonces, yo digo, ¿cuáles son los temas pendientes? Los temas pendientes para visibilizar, mostrar este derecho, empoderar a las niñas con escolaridad y educación, de modo tal que puedan discernir, que puedan poder decidir y aspirar a esos derechos que hoy están sí en papel, pero vuelvo a decir, no están implementados. Poder decidir sobre el cuerpo, sobre el trabajo y sobre si se queda cuidando o no, y si acompaña al papá o a la mamá a una marcha o no. Ni hablar, y eso es capítulo aparte, las mujeres y niñas con discapacidad. Directamente no están en la lista de la agenda. Y es muy difícil, digamos, que ellas accedan a un mínimo, y si son vulnerables se hace más difícil todavía. Ni hablar de quienes son las cuidadoras de esa niña, que son madres que dejan su carrera, dejan su trabajo, y bueno, ya nos referimos a qué cosas van quedando aparte, ¿no? Y después el otro tema que me parece que es relevante es la discriminación entre las mujeres en los lugares de decisión. Porque ahí parece que aparece yo lo voy a poner en términos de conductas egoístas, ¿no? Pero también uno ve esas actitudes. Entonces, hay una brecha que uno ve muy grande en esto de las niñas y las condiciones de poder acceder a la escolaridad. Ese acceso a la escolaridad, por un lado uno lo ve que hay una brecha bastante grande entre las niñas vulnerables y aquellos que son menos vulnerables. Pero asimismo entre aquellos que hoy tienen escolaridad, entre quienes tienen la tecnología y quienes no. Otra de las reflexiones que me pareció muy interesante, lo que nombraron quienes me precedieron, es el impacto que va a tener el COVID en todo esto. Si bien hablamos de muchos avances, todavía por estas latitudes, por nuestra región, y no pensemos cuando queremos mirar al interior del país. Mi mamá era riojana, mi papá era mendocino, veraneábamos en Córdoba, entonces uno cuando conoce el interior y sabe cuáles son las realidades donde el internet no llega, la señal es malísima, creo que la brecha se agranda aún más. Y todo este tema que hoy nos está tocando enfrentar con las secuelas que va a tener, nos va a llevar retrocesos, digamos, en todos estos avances que hemos tenido, pero vamos a ir retrocediendo. Lo que es importante es no perder el foco, saber que está, visibilizarlo. Entonces yo quería concluir un poco a modo de reflexión entre todas, el acceso, el dar acceso, ¿no? Sabemos que los derechos están ahí escritos, pero dar acceso al derecho de las niñas y sobre todo al tema de la educación. Si no nos quedamos en una charlatanería pura, ¿no? Esa cosa que no nos lleva a ningún lado. Y yo digo, en esto estamos frente a algo que va un paso inclusive más atrás que el derecho propio, digamos, el derecho como institución. Estamos hablando de la ética y la moral, ¿no? Es un compromiso ético y moral de nuestra parte poder ayudar a las mujeres
y sobre todo, digamos, dar este acceso que hablaba recién. Y mucho más, y acá apelo a estas mujeres tan importantes, tan brillantes, con una carrera cuando escuchaba que habían estado en la ONU, en Beijing, llevado adelante leyes tan relevantes, el tema de poder visibilizar todo esto. Em, para terminar, yo estaba pensando que si la mujer tiene esa escolaridad, aunque sea en los primeros años, sabe hacerse respetar. Y muchas de las cosas que, por ejemplo, se ocupa la mujer, recién nombraron, bueno, el hombre hoy está trabajando, hay una PC solamente en la casa, y entonces tiene que ocuparse la mujer de el cuidado, de las tareas de los chicos y las tareas del hogar. Pero si esa mujer se sabe respetar, sabe decir no y hay límites. Y lo digo un poco también por vivencia propia, ¿no? Yo creo que solo así, en, en este aspecto, podemos decir que la mujer tenga el lugar que se corresponde, ¿no? Que se lo dé ella en primer lugar. Eh, bueno, quería compartir esta reflexión y agradezco muchísimo la invitación y el tiempo. Espero no haberme excedido. Gracias. Sí, Gracias por escucharme. gracias Cecilia, muchas gracias por tu exposición y por compartir tus reflexiones con nosotros.